Hola, buenas noches. Vamos arrancando. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar que se conecten. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación, un vivo, desde primeros auxilios psicológicos. Bienvenidos a los que se están conectando. Un placer saludarlos. Hola, hola, ¿qué tal? Quiero que me vayan contando de dónde se van conectando, así los voy leyendo hasta que empecemos a conversar. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Lala, hola Sechu, hola Mai, ¿cómo están? Bueno, qué lindo encontrarnos nuevamente en este vivo, en un espacio conversacional más. Y en esta oportunidad, desde primeros auxilios psicológicos, que vamos a estar conversando un tema trascendente, un tema importante que creo que hoy nos convoca a todos, porque yo les pregunto algo a los que ya se están sumando a la audiencia. ¿Ustedes se enojan? ¿O esto les pasa solamente a algunas personas? Está bueno, ¿no? Esto de reconocer si nos enojamos o no. Así que ahora voy a buscar a ver si la encuentro a Katy, con la que vamos a conversar. Ahí le envío la... Así se conecta. Ahí se están sumando todos, qué lindo. Acá me ponen que sí se enojan. Bueno, listo. Hola Hola, Katy. hola, hola. ¿Cómo estás, Patri? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Me alegro mucho. Muy bien, muy contenta de encontrarnos nuevamente y por este medio compartiendo con toda esta gente linda que siempre se suma a estas conversaciones. ¿Vos cómo Tal cual. andás? Se está sumando un montón de gente. Se ve que les llamó la atención o que les interesa ver qué van a hacer con el enojo. Yo pregunto Tal a los cual. que nos están escuchando. Gente querida, ¿se nos escucha y se nos ve bien? Por favor, nos dan feedback para poder chequear, así empezamos la conversación. ¿Se nos escucha y se nos ve bien a las dos? A ver si nos dan feedback. Nos gustaría saber para saber que esté todo ok antes de arrancar. Perfecto, me pone Daniel. Gracias, Daniel. Raúl, gracias. Nos Buenísimo. ponen el dedito. Bueno, arranquemos con este tema, ¿no? Gran tema, el enojo. Qué temita, ¿no? Sí, Un tema que tremendo. nos atraviesa a diario. Es una Uf, emoción muy recurrente. muy recurrente y yo te confieso que soy una persona que me considero bastante enojona. Ajá. Suelo Bueno, enojar. choque los cinco. ¿Eh? A Choque ver, los cinco. yo número 5. Soy enojona. Pero también te cuento algo. Vos sabés Dale. que ya vamos a conversar a ver si alguien se siente identificado. A mí me costó un montón reconocer, y esto ya es inaudito, estar reconociendo públicamente que soy enojona. Porque te cuento que para mí tenía mala prensa reconocer que yo me enojaba. Ajá. Claro, Suele porque suceder, ¿no? suele suceder. Entonces, perdía mucho tiempo, ¿no? Esto de como escondiendo el enojo y maquillándolo de que nada pasaba. Y después me daba cuenta que tenía como peores descargas que no tenían sentido, que venían por otro lado. Entonces dije, bueno, a partir de ahora, cada vez que yo me enoje, voy a empezar a decodificar qué mensaje me trae, para ver Tal qué puedo hacer cual. con eso. Así que, bueno, ¿te parece que Ujú. empecemos a conversar qué es esto del enojo y las crisis? Sí, sí, está buenísimo. Y aparte digo, me encanta esto que puedas reconocer, lo del enojo, porque también habla de una persona que es capaz de desear, ¿no? Creo que el enojo también nos indica de que buscamos asegurar de que ciertos deseos se cumplan, ¿no? Que somos personas buscadoras, que tenemos cierta conciencia de nuestros límites y también de nuestros recursos, ¿no? Y de nuestras expectativas. Entonces, hoy vamos a conversar un poco cómo poder aprovechar esta fuerza que nos da el enojo, como vos decís, que me imagino que en más de una situación en tu vida, y también te puedo confesar que en la mía, me ha permitido tomar decisiones importantes, ¿no? Y hablar en situaciones de crisis, donde muchas veces entramos a la crisis a través del enojo y otras salimos. ¿Vos Ay, qué podés decir de esto? completamente. Bueno, vos sabés que me pasó muchísimo. Creo que
para poder trabajar con otros, y nosotros que somos psicólogas, trabajamos con pacientes, y bueno, y puntualmente ahora en esto que nos convoca estamos en primeros auxilios psicológicos, trayendo algunas distinciones en las personas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es usar nuestro propio ser como un laboratorio personal. Y en este laboratorio personal que yo soy, me di cuenta que muchas veces el enojo a mí me servía en una crisis para poder superar la crisis. Que era una emoción que naturalmente me mantenía fuerte, me sostenía. Entonces, supongamos, a la hora de tomar una decisión crítica en mi vida, que iba a generar un cambio, que iba a romper algo que venía antes para generar algo nuevo y que quizás me asustaba muchísimo, que le tenía muchísimo miedo, el enojo me mantenía a salvo. Por supuesto que no era la vía más adecuada, porque enojarme no me traía los resultados que yo buscaba. Por eso pude observar mucho, y me sirvió mucho como psicóloga en el consultorio, observar que muchas veces muchos pacientes se enojan para no manifestar miedo, angustia, tristeza. ¿Vos lo ves también con tus pacientes a esto? Tal cual, porque es como una emoción de las más visibles, ¿no? También, si bien es de las que más mala prensa tiene, como vos decías antes, es de la que más nos manda al frente en más de una situación y que no podemos disimular. ¿Viste? Cuando decís, uy, la cara me vendió. Y bueno, y digo, qué interesante esto que traes de la angustia, de miedo, de tristeza y por qué no culpa, de cuántas emociones encubre el enojo. Porque si tomamos los aportes que nos trae Norberto Levi, que los trabajamos a fondo en el curso de inteligencia emocional que nosotras brindamos desde primeros auxilios psicológicos, que aprovecho para comentarles de que está disponible on demand para quien quiera realizarlo, es que encontramos ahí un acceso espectacular. Porque pudimos ver de que hay veces que nos quedamos con una visión un poco acotada viendo solamente el enojo, y en realidad el enojo acusa un deseo importante, nos muestra necesidades insatisfechas, también nos conecta con la tristeza y también se regula con la tristeza, ¿no? Porque si yo me enojo demasiado, puedo destruir algo que me importa. Entonces, la tristeza es una emoción fundamental, creo que para poder regular esta fuerza emocional del enojo y decir, a ver, ¿qué puedo perder si lo manifiesto en cualquier momento de cualquier modo? Y hablarle culpa, de decir, a ver, ¿de qué me puedo hacer cargo? ¿De qué expectativas me pertenecen a mí? ¿De qué recursos no estoy usando y no me estoy haciendo cargo? Porque el enojo nos muestra los recursos que tenemos, ¿no? Exacto, fíjate esto que vos decís, qué importante. Y ya lo veíamos en el mejor tratado de neurociencias que apareció en el cine, que es la película Intensamente, cómo todas las emociones tienen una determinada función y muchas veces la clave está en la tristeza a la hora de elaborar. Yo esto lo he vivido mucho a nivel personal y lo escucho mucho en el consultorio, que cuando el enojo, primero no lo reconocemos, no tenemos idea que estamos desde esa emoción y lo actuamos, quizás no es conducente a los resultados que buscamos. Por ejemplo, si vos querés unirte en una relación, amigarte, o aceptar que alguien no cumple tu deseo, como vos decís, no cumple tus expectativas, y aceptar porque no cumple su expectativa, pero esa persona sí te completa en otros aspectos, tenés que aceptar que enoja, que frustra tus expectativas, pero que no sea toda la persona. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos ni siquiera identificar que estamos enojados, pareciera que dirigiéramos esto como un misil hacia la persona. Y corremos el riesgo muchas veces de arruinar o de perder relaciones valiosas porque no sabemos determinar qué situación nos enojó, pero que eso tiene que ver con nosotros, ¿no? En esto de que el otro hace, no me hace. Y pareciera que el enojo yo lo tomo como algo dirigido, como que el daño fue directo hacia mí y yo estoy juzgando que me dañó o que perdí algo y no puedo discriminar. Entonces está muy bueno brindar herramientas para aprender a discriminar. ¿Dónde me tengo que enojar y cómo lo manifiesto? Y dónde puedo elegir gestionar, porque no siempre hay que manifestar el enojo. Eso es algo que está buenísimo y lo vemos mucho en el curso de inteligencia emocional, que está bueno reconocer para poder elegir.
Tal cual, totalmente. Y esto que traes, rescato este punto de las expectativas por una parte, y por otra parte esta ilusión del enojo de adjudicarle como una voluntad dañina a lo que viene de afuera, ¿no? Al otro, al mundo, a lo que sea que suceda con la frustración, como adjudicarle que fue a propósito. Y quizás cuando le quitamos ese tinte, aparecen un montón de otras posibilidades. Hay un cuento de un monje que tiene que ver con esto de que, bueno, cuenta de que el monje va a una laguna a meditar, se sube a su bote, y en medio de la laguna, cuando está meditando, con los ojos cerrados, siente un golpe en su bote, ¿no? Entonces dice, ni bien abre los ojos, se van a enterar de quién soy, ¿no? A ver, se va a enterar esta persona de quién soy. Y se frustra y se enoja porque hay algo que interrumpe su meditación. Y luego de meditar, abre los ojos y resulta que era una canoa vacía que simplemente el viento la había arrimado y había chocado con su bote, ¿no? Entonces, ahí es cuando trae esta reflexión y dice, a ver, ¿cuántas veces le adjudicamos intenciones a la afuera, como si alguien fue y lo golpeó a propósito, y en realidad el enojo está dentro nuestro? Muchas veces el enojo que tiene que ver con no haber podido reconocer nuestros propios recursos para afrontar algún obstáculo, ¿no? Por ahí nos enojamos con el afuera y nos enojamos con la economía, con el mundo, y desde ciertos paradigmas de lucha, ¿no? Viste que hay personas que les preguntás cómo están y te dicen acá, en la lucha. En la lucha, tal cual. Y en esto de que nos creamos la narrativa, vos pensás que el cerebro, que es como un niño, que se cree absolutamente todo lo que le decimos, imagínate si en tu narrativa te estás diciendo acá en la lucha, ¿cuántos neurotransmisores se activarán para la lucha? Entonces, por ahí, hablando ya un poquito del cerebro, nosotros tenemos en nuestro cerebro algunas funciones biológicas que están determinadas para nuestra supervivencia. De hecho, una función básica que tiene el cerebro es que nosotros nos supervivamos como especie, ¿no? Que nos preservemos en la Tierra. Y tenemos algunas funciones, por ejemplo, la amígdala. La amígdala es la que está escudriñando todos los peligros y todo aquello que podría salir mal para que los seres humanos tengamos una supervivencia agradable y estable. Entonces vos imagínate si vos decís en la lucha, la amígdala le dice, ¿qué acaba de decir? Y se dijo en la lucha, porque ya identifica la palabra lucha, ¿no? En todo lo aprendido en relación al lenguaje de la palabra lucha. Y ahí manda química. Y esa química manda neurotransmisores tal como adrenalina, noradrenalina, que es lo que nos mantiene fuertes. De hecho, hace que parezcamos un poco más grandes cuando estamos enojados para defendernos de esa lucha. Entonces yo por ahí excuso ya los resultados. No, lo que pasa, que me va mal en las relaciones, yo no sé qué tengo, que las personas se terminan alejando de mí. Y vos escuchás esto, que está en la lucha, y vos decís, bueno, ¿cómo serás vos en la lucha que los otros se terminan alejando de vos? Entonces, qué bueno revisar también cómo desde el lenguaje creamos un emocional que podemos intervenir con cambiar esto que vos decís, ay, lo dije por decir. Bueno, pero para nuestro cerebro nada es inocente, ¿no? En esto de revisar en la lucha. ¿Cómo sos vos en la vida si estás en la lucha? ¿Y quién sos, no? En esa lucha, además, cuando aparece como esta postura existencial de ¿cómo estás acá en la lucha? Aparece también generalmente un enemigo o un adversario frente a cada frustración. Sin embargo, cuando podemos quizás tomar otra postura de poder legitimar la individualidad del otro, que el otro es un legítimo otro, de que hay cosas que no podemos controlar y demás, es cuando nuestro cerebro empieza a irrigar otras zonas, ¿sí?, para la toma de decisiones. En un momento en el que estamos muy enojados, es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Pero sí necesitamos por ahí de la fuerza del enojo para ir a la acción, luego de pensar, ¿no? De poder regular la intensidad del enojo, porque
disminuye el riesgo sanguíneo en la toma de decisiones, pero aumenta en la masa corporal, como vos decías, ¿no? Totalmente. El tema es cuando no lo expresamos, quizás aumenta a través de la comida, esa masa corporal, o a través de cualquier otro recurso que no sea quizás el más adecuado. Exacto. Vos fíjate los animales, cuando, por ejemplo, un gatito pasa al lado de un perro más grande, automáticamente se le paran los pelos. Y eso es como biológicamente una defensa, parece más grande porque se ve amenazado. Entonces, volvamos a esto que vos decías, ¿no? Muchas veces el enojo aparece como un recurso para gestionar el miedo. Y si vamos al miedo, que es una ecuación simbólica, donde cuando yo siento miedo es porque hay una desproporción entre la amenaza y los recursos que juzgo que tengo. Cuando me siento con pocos recursos, es probable que suela ser enojón. Entonces ahí el mensaje es, ¿cuánto estás valorando tus recursos? ¿O qué te hace falta adquirir que hoy no estás teniendo? Porque yo leí ahí en el chat que dicen, ojo, el enojo a veces es bueno. Claro que sí. Y todas las emociones tienen una función y son una brújula existencial para que las podamos escuchar y nos lleven a un determinado lugar. Pero no siempre esas emociones son la actuación correcta. Porque primero hay que decodificarlas y para eso lo primero y lo más básico es reconocerlo. Por eso me encanta el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Aprender primero a conocer que tengo emociones, que según Maturana nunca estoy en un estado emocional neutro y que lo neutro podría ser la paz, pero que ya la paz es un emocional, de emociones gestionadas. Pues reconocer que tengo una emoción que tiene una función. Ahora, la emoción, y quizás para muchos sea una novedad, viene después de un pensamiento. Entonces, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Hoy me levanté triste. Y vos le decís, ¿por qué? No sé, me levanté triste y es así. Y es como que cuando decimos me levanté triste, me levanté enojado, o simplemente me levanté, o por ejemplo el otoño me pone así, o el invierno me enoja, pareciera que la responsabilidad de este emocional está afuera, pero les quiero contar que la responsabilidad de nuestro emocional muchas veces está en nuestra manera de pensar. Y el enojo, si lo estamos midiendo como una desproporción entre la amenaza, muchas veces encontramos en esto de la lucha adversarios donde no los hay. Esos adversarios están en nuestros pensamientos, en cómo aprendimos a ver el afuera. Entonces, aprender a gestionar las emociones también es aprender a gestionar nuestra manera de pensar. Totalmente, totalmente. Y en esto que traías también en relación con las crisis, ¿no? Que tiene que ver con el tema de hoy, desde los primeros auxilios psicológicos que nosotros proponemos a la comunidad de coaches, y también abierto a la comunidad en general, donde hay muchas personas que trabajan con personas en crisis y se encuentran también en situaciones que tienen que dar malas noticias o que tienen que acompañar a una persona que ha recibido una mala noticia. Es muy importante el enojo, poder escucharlo y validarlo, porque nos permite respetar 3 valores fundamentales que trabajamos desde PAPSI, ¿no? Que uno es la dignidad, otro es la seguridad y otros son los derechos. Entonces, si le quitamos el enojo al mundo, imagínense lo que sería, un caos total, ¿no? Y por ahí muchas veces esperamos desde la zona de confort tomar ciertas decisiones, ¿viste? Solamente desde el amor o desde el bien o desde lo que conviene en el momento. Sin embargo, hay muchas veces que nos toca tomar decisiones desde mal mayor o mal menor para un bien mayor, para poder acrecentar alguna ganancia, para poder satisfacer algún deseo. Entonces, creo que hay una pregunta que es fundamental, que tiene que ver con qué necesidades tengo insatisfechas, que lo trajiste anteriormente, ¿no? En relación a mi dignidad, mi seguridad y mis derechos, y qué deseos también me proyectan hacia el futuro, que este enojo está cuidando, ¿no? Y no confundirlo quizás con algunos pensamientos o juicios maestros de cómo deberían ser las cosas de manera automática, sino desde un lugar de la elección, ¿no? Poder decir, creo que deberían ser así, dados ciertos estándares acordados, dadas ciertas promesas consensuadas,
dadas ciertas expectativas en común. Pero muchas veces esos límites se corren, ¿no? Y el enojo nos muestra que hay un límite que se ha cruzado. O quizás el límite se ha puesto en un lugar donde simplemente pasó la vida, ¿no? Y ponemos quizás muchos límites por todos lados. Sí, o también esto, fíjate, me encantó el tema de relacionar los límites y el enojo, porque muchas personas, cuando no saben reconocer el enojo de manera adecuada, que el enojo está trayendo un mensaje, hay lugares donde son muy laxos en algunos límites y ponen límites excesivos con mucho enojo en otros lugares inadecuados. Te doy un ejemplo de algo que veo muchísimo porque yo trabajo en empresas. Supongamos, personas que no saben gestionar determinadas conversaciones con la persona que lo tienen que hacer, están muy enojados y llevan esa conversación a otro lugar. Entonces triangulan la conversación, ¿no? En vez de tenerlo con la persona que la tiene que tener y manifestar su enojo, su disconformidad, hacer planteo, pedido o poner un límite o decir basta, enojadísimos van y hablan con otro, esperando que esa persona se enoje tanto como ellos para ser dos personas enojadas juntos haciendo causa común. Entonces, una de las cuestiones cuando yo intervengo en la empresa es decirle, mira, en ese caso, ¿para qué te cuenta el enojo? ¿Vos qué podés hacer? No, es que yo lo tengo que escuchar. Yo digo, ¿por qué? Y porque están mudos. Porque sí, porque si no me siento mal. Entonces yo digo, si vos te vieras como un cesto de basura emocional, ¿te seguirías sintiendo mal? Me dice, no, la verdad que no lo había pensado así. Digo, y una oportunidad más es decirle al otro, ¿para qué me lo decís a mí? Porque cuando hacemos la descarga de ese enojo, de esa energía que incluso es física, ¿no? Se canaliza en un lugar, pero en el lugar donde hay que ir a poner el límite, donde hay que tener la conversación, no se hace. Entonces muchas veces el que escucha el enojo, que es inadecuado, que no tiene nada que hacer, oficia de cómplice de que la persona no pueda resolver la situación. Tal Entonces cual, y también, eso, cuidado, sí. ¿no? Con esto. Tal cual, Patri, eso ni hablar que es un estresor inmenso en las organizaciones, en los grupos, en las familias, en la vida en general, porque el enojo no gestionado tiempo, que en un primer momento secreta ciertos neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina que nos llevan a actuar, después si no lo gestionamos y lo reprimimos o lo expresamos de manera destructiva, eso va generando un circuito cada vez mayor, ¿no? Y empieza a secretar cortisol, que es la hormona del estrés, ¿viste? ¿Y eso qué hace el cortisol en nuestro cerebro? ¿Nos querés contar un poquito, Patri? Bueno, el cortisol es una hormona que nos deja inmunodeprimidos. ¿Sí? Lo que hace es suprimir, cuando nosotros segregamos cortisol es porque nuestro cerebro está juzgando que hay una amenaza inminente, un peligro y que nos tenemos que defender. Entonces, cuando estamos en modo defensa, se desactiva el modo creativo, el modo donde nosotros podemos pensar y crear nuevas opciones. Entonces, recién veía, ¿sí? Veía yo en el chat que preguntaban, ¿pueden por favor definir crisis? Entonces, fíjense que una crisis etimológicamente tiene que ver con un quiebre de una expectativa. Yo algo esperaba y sucede algo que rompe esa expectativa. Y crisis etimológicamente tiene muchos significados, pero viene de dos ideogramas. Y un ideograma desde los chinos es oportunidad y otro peligro. Y si yo desde el ideograma peligro leo la crisis como un peligro, es probable que yo active el modo defensa y que mi amígdala cerebral decodifique todos los peligros, porque la amígdala se comunica en nuestro cerebro con un sistema que se llama Sistema de Activación Reticular Ascendente, el SARA. Y el SARA se encarga de encontrar los estímulos adecuados para cubrir las necesidades del momento. Entonces vos imaginate, si vos estás bajo el ideograma peligro de la crisis, vas a encontrar más peligros, más enojos, ¿y qué va a suceder? Sube el cortisol, se te suprime tu modo creativo porque estás con las funciones básicas y empezás con cuestiones retentivas. Por ejemplo,
Cuando tenés el cortisol alto, retenés líquido, retenés grasa. ¿Por qué? Porque te querés poner más grande. Porque te querés Totalmente. defender. Como yo les contaba recién, el gatito que pasaba al lado del perro, que se pone grandote, retenés líquido, retenés grasa, y también, ¿sabes qué? Está todo detenido y no podés pensar. O sea que no aparece la otra parte de la crisis, que es la oportunidad. De pensar, ¿qué puedo aprender yo de esto? Y si esto ya ocurrió, y yo ya no lo puedo controlar, ¿qué tendría que hacer yo diferente para sentirme de esta manera? Hay muchas personas que se quedan rumiando en el enojo, en el enojo, en el enojo, y buscan enrolar más enojados para que todos veamos el peligro. Entonces, cuidado con esto. Y también seamos responsables de lo que escuchamos, porque hoy que estamos en un tiempo de crisis, ¿sí? Porque estamos en pandemia, donde sentimos que muchas veces se han visto coartadas nuestras expectativas, porque cuántas cosas dejamos de hacer con la pandemia. Cuidado con lo que escuchamos, porque Tal estamos cual. por ahí susceptibles, ¿no? Ni hablar. Y también en las crisis y en los duelos, ¿no? Que desatan las crisis, porque todo proceso de aprendizaje trae crisis y viceversa, y esto desencadena ciertos duelos. Y el enojo es muy productivo para poder desmenuzar ciertas expectativas y ciertas idealizaciones, ¿no? ¿Quién no se ha enojado o ha usado como recurso el enojo para hacer ciertos duelos, pero que nos permitan humanizar al otro, no deshumanizarlo y demonizarlo y buscar enemigos, porque eso, ni hablar que es una pérdida energética inmensa, sino la función del enojo es darnos fuerza, no quitarnos fuerza. Pero ¿qué pasa? Cuando persiste y esto no se gestiona, nos empieza a quitar fuerza y nos empieza a costar tomar pequeñas decisiones por algunos enojos que no fueron procesados a tiempo, ¿no? ¿Quién diría de que, por ejemplo, en un caso de que es necesario hacer justicia, 20 años después se haga justicia? ¿Sirve? Creo que la mayoría estamos de acuerdo de que puede llegar a dignificar, pero el daño ya fue muy grande. Bueno, hay muchas veces que también nosotros mismos, cuando ciertos enojos no los manifestamos a tiempo, eso va generando, ¿no? Como un resentimiento y un deseo de justicia que ya esa justicia termina siendo injusta para nosotros mismos, ¿no? Como esta bronca y este resentimiento que ya aparece como de por sí. Ya no hace falta ni un estímulo aparente, ni una canoa que choque la tuya, sino que aparece como esta insatisfacción constante. Entonces digo, qué importante poder ser justos, que el enojo sea justo a tiempo, tanto del otro lado como del nuestro, poder ver nuestros propios límites, los límites del otro y los límites del mundo, y ahí poder dibujar quizás un mapa para ver dónde puedo actuar, ¿no? ¿Qué fronteras necesito quizás pasar, cuáles no? Pero si no, viste que esto de los límites creo que es importante y el tiempo en que nos enojamos. Exacto. El tiempo que nos enojamos, y fíjate que incluso hasta biológicamente está comprobado que una emoción, y el enojo también, dura 90 segundos. Entonces, yo antes de que aparecieran las neurociencias, a estudiar las emociones, a contrastar científicamente las emociones en el cerebro con imágenes, con TAC, con resonancias, con SPECT, las abuelas te decían conta hasta 10. Y en realidad es contar hasta 90. Y de verdad no está mal a veces contar hasta 90 para ver qué me pasa. Entonces yo por ahí cuando, incluso no sé si vos te acordás cuando dábamos el curso de inteligencia emocional, preguntaban, bueno, pero si el enojo dura 90 segundos, porque yo a veces que tengo unos ataques de ira, decía una persona, ¿no? Claro, pero ese ataque de ira que tenés, se ha retroalimentado por lo que pensás y lo que te decís. Y eso, como vos bien lo dijiste, se puede retroalimentar por años. Y hay muchas películas, incluso series, que hablan de la venganza. Por ejemplo, el clásico El Conde de Montecristo. Después hay versiones modernas, ¿no? Hay una serie que se llama Revenge, de revancha, pero vos fíjate que en esto del enojo, que jamás se resuelve, que está ahí intacto, atemporal, acechando, incluso algunos dichos, la venganza es un plato que se come frío. O sea que cuando eso se ejecuta, no es lo mismo. La persona se siente vacía. Esto como decías, y ya no es lo mismo.
porque no se pudo comprender, porque no se pudo gestionar, incluso porque hay cosas que cuando estás muy enojado, yo te pregunto también, ¿qué hiciste? ¿Hablaste? ¿Hiciste todo? Bueno, ¿y qué te está faltando aceptar? Porque hay muchas veces que Ujú. hay cosas que no vamos a poder controlar. Una enfermedad, algo externo. ¿Qué te está faltando aceptar, no? Porque si no el enojo se eterniza para que vos no aceptes y no venga el dolor. Ya que hablábamos de los duelos, ¿no? Pareciera ser muchas veces que te estamos enojados 20 años y planificamos la venganza para no aceptar eso que sucedió. Ahora, el día que se ejecuta el plan, viene el vacío, que viene el dolor. En algún momento ese duelo se tiene que hacer. Tal cual, tal cual. Y en esto que traes de cómo aparece después en forma de culpa y autorreproche, ¿no? Cuando no nos enojamos quizás en tiempo y forma, eso vuelve. Y yo he escuchado quizás en consultorio algunas personas que no han podido enojarse, ¿no? Como el caso contrario, que no se han permitido enojarse o que quizás no había un otro a quien hacerle un reclamo disponible, que lo pueda escuchar, que pueda reparar, que pueda acompañar. Y ese enojo terminás viendo, viste, que se transforma en culpa. O sea, alguien le hizo daño, dañó su dignidad, su seguridad, sus derechos, y de golpe la persona se siente culpable como si hubiese provocado eso, ¿no? Entonces, digo, qué importante prestarle atención al enojo y de que siempre tenemos un otro de confianza en el mundo, que no hace falta que esté en nuestro entorno directo, en quién confiar, en quién poder quizás buscar otros caminos para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades. Hay veces que el enojo tiene que ver con deseos, ¿no? Con deseos, yo quería, no sé, que llegues a horario y no llegaste a horario. Y hay otras veces que tiene que ver más con necesidades, es decir, cosas que nosotros no declaramos ni pensamos como un deseo, pero que aparecen como necesidades básicas, como esto, de nuestra dignidad, de nuestro cuidado, de poder recibir respeto mutuo. Entonces, digo, el enojo cuando no lo podemos manifestar, muchas veces se termina volviendo en contra, ¿no? Y el castigo se transforma en culpa y el castigo, como no se encontró otra manera, vuelve hacia nosotros mismos, en forma de Exacto. autorreproches, ¿no? Sí, 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 o también aparecen algunos sistemas compensatorios. Antes de hablar de esto de los sistemas compensatorios, quiero reforzar algo muy importante que acabas de decir, que tiene que ver con los principios de primeros auxilios psicológicos, que tiene que ver con la seguridad, la dignidad y los derechos. Cuando la persona pierde el marco de referencia interno, que es esto que vos decías, cuando no registra el daño o está en cierta manera con un síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Con ya tener los límites extremadamente laxos y permitir que su seguridad, su dignidad, sus derechos sean ultrajados una y otra vez. Eso no implica que tu cerebro no lo haya registrado. Implica que hay algo que estás creyendo que vas a perder que tiene que ver con una amenaza. Entonces, es muy importante, y yo creo que súper importante, las personas que hoy están escuchando este vivo, que por ahí no han querido, no han podido acceder a nuestros cursos, o por ahí que incluso con algunas creencias limitantes, de decir yo no lo necesito, si hay alguien que hoy pueda decir, el enojo no es malo, el enojo me sirve, y puedo elegir qué límite poner, qué límite no poder, y pensarse cómo está en cuanto a su seguridad, a su dignidad y a sus derechos, a lo que estos valores representen para cada uno de ustedes. Porque muchas veces, ¿cuántas veces ponemos en juego nuestra dignidad? Y después el enojo aparece en esto compensatorio. No te lo puedo decir a vos porque acá está en juego, qué sé yo, somos compañeras de trabajo, sos mi jefa. Entonces no encuentro la manera adecuada porque no me encuentro los recursos para poder hablar y ponerte el límite, porque perdí el marco de referencia interno, pero después llego a casa y armo un lío bárbaro y mis hijos tienen que escucharme gritando, mi marido, mi hermano, esta compensación, ¿no? De que lo que ingresa por un lado tiene que salir por el otro. También cuidado con esto, ¿no? Porque Tal si no cual. encuentro el sistema compensatorio es el cuerpo, Mm. una enfermedad. Ujú. Y en esto de los límites, ¿no? Que cuando están demasiado corridos hacia afuera,
y no podemos distinguir algo que está dañando nuestros valores fundamentales, nuestra propia dignidad, ¿no? Nuestro círculo íntimo interno, o están demasiado adentro, ¿no? Como que no podemos poner los límites quizás más en el mundo y creemos que todos nos hacen a nosotros y que viene el otro y lo hace a propósito y ponemos como mucho énfasis ahí. Digo, además de los límites, qué importante que es la aceptación, pero distinguir como distintos tipos de aceptación, porque por ahí nos quedamos con una sola. Y hay veces que aceptar es dar existencia a algo, ¿no? Aceptar que esto está pasando, aceptar que las cosas son como son, lo cual no implica necesariamente conformidad. Porque por ahí decimos, O no, bueno, yo voy a resignación. aceptar, ¿o qué? O resignación. No, no es lo mismo, claro. Claro, sí. Entonces es muy importante poder ver a qué le digo que sí y a qué en realidad estoy aceptando como es y dándole legitimidad y existencia en mi mundo para justamente poder abordarlo, para generar estrategias, para encontrar otros caminos y no quedarme enganchado con el obstáculo. Exacto. ¿Sabes qué veo yo también? Como el enojo muchas veces, en esto de que se termina manifestando a largo plazo, muchas veces hay personas que por estar en el enojo del pasado, de aquello que yo esperaba que suceda de una determinada manera, pero sucedió de otra, incluso hasta cuestiones muy complejas y te diré que muy dolorosas. Qué sé yo leía recién en el chat la muerte de un bebé, por ejemplo. Esas situaciones que vos decís realmente son extremadamente dolorosas, pensar que se puede morir tu bebé. Cuando eso rompe tus expectativas y no hay aceptación, y entonces aparecen juicios que en el coaching ontológico le llamamos juicios maestros, ¿no? Esto de, ¿por qué a mí? Qué injusto que me pase a mí. ¿Por qué hay gente mala que tiene sus hijos sanos o vivos y yo tengo mi bebé muerto, por ejemplo? Entonces aparece ahí un cúmulo de enojo, que se termina transformando en algo que se llama resentimiento, que necesariamente después nuestro cerebro, químicamente, para compensar esa sobrecarga de noradrenalina y de adrenalina y la búsqueda de amenaza y la lucha constante, baja los neurotransmisores y caen drásticamente neurotransmisores que nos traen química de bienestar, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, y aparece una depresión. Y el cerebro en esta depresión, ¿qué dice? Por favor, basta. Basta de lucha constante, basta de enojo, basta de tanta adrenalina, tu cuerpo no da más. Entonces, también esto, ¿no? Cómo hasta una depresión nos puede traer pensamientos erróneos de qué injusto que es el mundo, por qué a mí, por qué todo el mundo puede y yo no. Entonces, revisar tu manera de pensar va a cambiar tu manera de sentir y va a cambiar tu vida. Totalmente, totalmente. Ahí es cuando el enojo aparece como una resistencia, en lugar de permitirnos persistir en la conducta, nos lleva a resistir, ¿no? Y sí pasa bastante a menudo que personas que sufren depresión se han resistido demasiado quizás a sentir el enojo, incluso el enojo con el enojo, o el enojo con la tristeza, o el enojo con el miedo, o no permitirse escuchar sus propios deseos. Entonces, qué importante, digo, poder escuchar todas las emociones primas, ¿no? Como que rodean al enojo para poder regularlo y poder hacernos cargo de lo que necesitamos, poder aceptar de que las pérdidas son parte de la vida, ¿no? Entonces ahí podemos incluir la tristeza y que esa tristeza venga a ponerle un paño frío al enojo y decir, a ver, todos tenemos pérdidas constantemente. O sea, no hay decisión que no lleve a una pérdida, no hay relación que no lleve a una pérdida. Necesitamos aprender a perder y darnos licencias para perder, para equivocarnos y para poder usar la frustración de otro modo, ¿no? De una manera que nos impulse. Y vos sabés que en esto que decís que tenemos que aprender a perder, que ya es un planteo mucho más profundo y te diré más existencial, yo pienso, como seres humanos, somos pésimos perdedores, ¿no? No hemos aprendido mucho a perder y a gestionar los duelos. De hecho, fíjate que si nos vamos a lo básico, el trasfondo más profundo existencial, todos sabemos que nos vamos a morir, que en algún momento nos morimos.
Ahora, nos llenamos de deseos para poder negar la muerte, ¿no? Entonces, lo que me separa hoy de la muerte es la cantidad de deseos que tengo para no enterarme que en algún momento me voy a morir. Y es tan así que nos olvidamos que cuando alguno de esos deseos no se cumple y aparece la frustración de esa expectativa que no cumplimos, yo digo que aparece un poquito de muerte. Inconscientemente ahí se asoma esta posibilidad de que no estoy vivo. Y para hacerle entender a tu cerebro que sí estás vivo, que en realidad eso vos no lo controlaste, o que sí te salió mal y que podés perder, hay que gestionar. Hay que gestionar la conversación interna que nos decimos y darnos la oportunidad de entender que a veces se gana y a veces se aprende. No hay pérdida. La pérdida es subjetiva. Incluso te diré que la catástrofe más tremenda, la persona resiliente que se permite aprender de la adversidad dice, realmente, si yo no hubiera tenido semejante tragedia en mi vida, que en su momento fue lo peor que me pasó en el mundo, yo hoy no sería quien soy. Entonces siempre aparece el aprendizaje, pero te tenés que permitir elaborar y no dejar congelada la emoción en 20 años estar enojado por la misma situación, ¿no? Yo escucho por ahí enojado con los padres, enojado con el ex, enojado con los amigos, enojado con ese trabajo que perdió, enojado con el... Yo digo, wow, ¿no? ¿Cuántas oportunidades nos estamos perdiendo de resignificar y aprender? Tal cual. Y confiar en que del mismo tamaño que viene la angustia y ese vacío, es del mismo tamaño que tenemos un montón de ganancias por delante, ¿no? Poder confiar en que hay veces que nos sentimos en un pozo negro que decís, ¿cómo salgo de acá? Y es un túnel en realidad, ¿eh? Es un momento de incertidumbre, de poder abrazar la angustia. A mí me pasa después del entrenamiento en coaching y de mi experiencia como psicóloga de sentir angustia y poder disfrutarla y decir, a ver, ya se me va a venir un aprendizaje existencial grosso, porque cuando estamos angustiados, tenemos, es como el mejor estado para hacernos preguntas acerca de quiénes somos, ¿no? En cambio, por ahí las emociones nos dejan enganchados con, no sé, estoy enojado con mi pareja, estoy triste con mi trabajo, con mi trabajo. Ahora, la angustia, que es esta energía libre, ¿no? Que todavía no tiene nombre de una emoción específica, nos permite como poder desplazarnos por distintos escenarios y mirarnos de distintas perspectivas. Viste que hay veces que cuando estamos enojados, nuestra corporalidad se manifiesta de una forma, estamos tristes de otra, estamos con miedo de otra. Cuando estamos angustiados es como que yo creo que tenemos hasta mayor movilidad. Una mezcla, ¿viste? Claro, sí, totalmente. A ver. Yo por ahí escucho esto de la angustia como las personas evitan la angustia. Dicen, no, lo que pasa es que estoy angustiado. Y yo digo, bueno, es por ahí. Evidentemente aparece como, yo digo, una puerta para ir a algo mucho más grande, como una oportunidad. Es por ahí. ¿Y cuántas veces por ahí estamos enojadísimos y te acercas, por ejemplo, a un ser querido, ¿no? Que ya acercarte al ser querido ya te genera un cierto grado de oxitocina, ya te sentís como más contenido. Y el ser querido te dice, bueno, pero ¿por qué estás enojado? Y lo que pasa, y aparece la angustia, ¿no? Y qué bueno quedar ahí, no tenerle tanto miedo, porque la angustia se abre una puerta dolorosa por ahí, maravillosa por ahí también, para observar qué hay más profundo que nos invita a resolver. Entonces, el enojo muchas veces resuelve. Cuando nos conectamos con emociones que nos permiten elaborar, resolver, por ahí estás tan enojado y aparece la angustia porque tenés que poner el límite en realidad. ¿No? Porque quizás desde el enojo te quejas y decís la culpa es del otro y me hizo esto. Y cuando aparece la angustia decís, ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a tener que poner un límite y voy a perder esa relación. Entonces quizás es mucho más fácil mantenerme enojado, enojada, para no perder. Y cuando aparece la angustia es cuando aparece el darse cuenta de que le voy a poner un límite y se terminó. ¿Y qué elijo? ¿No? ¿Qué elijo? Entonces, qué interesante que es el enojo.
Qué maravillosa fuente de aprendizaje y invitarnos a todos los que estamos hoy presentes, y gracias por estar, gracias, a que nos empecemos a relacionar de otra manera con el enojo. Qué buena oportunidad para conocer qué necesitamos resolver, qué límite queremos poner o qué no estamos aceptando, simplemente, ¿no? Porque por ahí, por no aceptar, nos mantenemos en la eternidad con el enojo. Tal cual. Y el enojo quizás, a ver, se aprende ejercitándolo, expresándolo. Más vale que la primera vez que después de quizás incorporar algunas distinciones acerca de esta emocionalidad y demás, no te va a salir de la mejor manera, ¿no? Entonces también bajar las expectativas y aumentar los recursos y permitirnos fluir. Hay un cuento que cuenta Norberto Levi, ¿viste? Acerca de los lobos y los pájaros. Dicen que los lobos son de las especies que más han ejercitado el enojo, ¿no? Entonces, cuando están peleando dos lobos y uno ya nota que está por ser vencido, entrega su cuello y de esa manera el otro lobo no lo mata, lo deja libre, pero con eso ya se entiende de que se rinde. Tal cual. Y rendirse, digo, qué importante rendirse, que no es lo mismo que resignarse, ¿no? El resignarnos ya entra como un estado más de no ver posibilidades y de resignar recursos. Rendirme, me rindo ante lo que no puedo controlar y me retiro de ciertas batallas. En cambio, los pájaros, viste que están acostumbrados a huir. Vos te acercás a un pájaro y sale volando. No tienen experiencia en enojarse. Entonces, una vez que se agarran los pájaros, se matan ambos. No dejan ni con vida, no priorizan, no tienen un mínimo innegociable. Digo, qué importante en las relaciones poder decir, a ver, ¿cuál es nuestro mínimo innegociable? No hace falta matarnos o nos vamos a quedar sin el territorio los dos, como los lobos. Ni siquiera conocemos cuáles son nuestros negociables, cuáles son nuestros no negociables, no tenemos idea. Y el enojo nos lleva como una oportunidad a conocer cuáles son mis límites, qué voy a negociar, qué no, qué te puedo dar, qué no, y pará. Y que esto se mueve a lo largo de la vida, que no porque hoy sea un no negociable, mañana no lo va a hacer. Y trayendo un poco en esto de que llega el momento de que te tengo que manifestar que estoy enojado, ¿no? El punto no es decir el enojo, es cómo lo digo. Entonces, quiero responder una pregunta ahí en el chat que dice si esto queda grabado. Claro que sí, lo van a encontrar en mi perfil de Instagram grabado y probablemente lo descarguemos y también lo subamos al perfil de Papsi. Va a quedar en los dos perfiles que están viendo ahora, el de Papsi y el mío. Bien, porque, a ver, descubro que estoy enojado, descubro las causas, descubro que te quiero poner un límite y decirte lo que me pasa. No es que voy y lo digo de manera impulsiva, como está, crudito. No, mínimo espero los 90 segundos o al menos me tomo un momento a reflexionar para ver qué futuro quiero crear con vos. ¿Sí? ¿Qué futuro quiero crear con vos? Y el futuro que quiero crear es si quiero seguir coordinando acciones o no. Y si la respuesta es sí o no, hacelo siempre haciéndote cargo de lo que te pasa a vos. Entonces, cuando hay algo que te enoja, no le digas al otro porque vos me hiciste enojar. Empezar, como dice Shakira, cuando hay que hablar de a dos, siempre es mejor empezar por uno mismo. Empezar, me siento enojada frente a tal situación. Hacete cargo, que el enojo es tuyo. Vos es que eso ya en sí mismo tranquiliza. Porque es alguien que manifiesta una emoción frente a un hecho. Entonces ahí podés decir qué pasó con tus expectativas, qué necesidad no se cubrió y qué pedís. Ahora cuando vos decís, estoy enojada porque vos tal y tal, ¿viste? Cuando el otro ya se queda todo lleno de juicios tuyos, que no sabe qué hacer con eso y ¿sabes cómo se defiende? Adivina, enojándose. Y acá aparece ya una... Los dos pájaros. Claro, los dos pájaros que se picotean. Se picotean, uno va a terminar muerto. ¿Sabes qué? En una pareja, en una relación, en una discusión, cuando uno tiene la razón, los dos perdieron. Entonces, no seamos como los pájaros. Aprendamos a manifestar nuestras necesidades y hacernos cargo de nuestros enojos. Aparte, yo les voy a traer algo sabiamente, ¿no? Que cuando nos enojamos con algo, se enlaza con algún enojito del pasado, ¿no?
O sea, nosotros, la medida de nuestro enojo tiene que ver con un aprendizaje ya hecho en el pasado. Entonces, una persona que por ahí ya tiene visto su pasado, gestionado, aceptado, perdonado, se perdonó, perdonó a otros, por ahí la medida del enojo es bastante más adecuada y saludable. Entonces, si te estás enojando en exceso, si sos el que tiene la ira de carretera, pregunta qué hay atrás sin resolver, porque quizás en ese momento que te subís al auto es el momento que aprovechás para sacar en este sistema compensatorio todo eso que tenés guardado también, ¿no? Así que está bueno que lo pienses. Tal cual, tal cual. Gracias, Patri. Mira, acá hacen una pregunta, ¿cómo hago para manifestar el enojo? Y bueno, no tenemos recetas, pero sí es importante regular la intensidad del enojo, la oportunidad, el tiempo, ¿no? Y hacer foco en qué valor estás cuidando, ¿sí? Valor fundamental tuyo y también valor social y qué valor pragmático, porque hay veces que tiene que ver con cómo se hacen ciertas cosas, hay veces que tiene que ver con el otro, y hay veces que estás enojado con vos y para no hacerte cargo te enojas con el otro. Entonces, cuando tenemos en claro nuestros valores que estamos cuidando, en las cosas que más nos enojan, estamos cuidando un valor siempre. Volvemos a ese valor y buscamos qué necesidad o deseo hay insatisfecho, que necesito hacerme cargo, que no es propiedad del otro, ni tampoco es un deber del otro cumplirlo, sino que es mi necesidad. Yo me acuerdo, bueno, con uno de mis primeros novios, me enojaba porque no quería salir, no quería ir al cine, no quería... Y hasta que aprendí dije, a ver, soy yo la que quiere salir, la que quiere ir al cine, la que quiere ir al río, la que quiere... Entonces, ¿cómo puedo satisfacer esto de otra forma? Te digo que a las 2 semanas ya lo tenía queriendo venir conmigo a todos lados. Entonces, y también el enojo muchas veces en clases e incluso con pacientes y demás, de una manera, por supuesto, regulada, me ha permitido tener mayor determinación. Yo no podría en este momento hablar con claridad si no pudiera yo misma evocar mi enojo, ¿no? Fíjense que hasta incluso modulamos mejor cuando nos enojamos muchas veces. Depende cuánto nos enojamos. Pero también Es incluso... importante esto que Sí, estás a diciendo, ver, ¿no? Porque la emoción del enojo, que es la ira, es la emoción que nos mantiene fuerte hasta que corporalmente nos hace sacar pecho para inflarnos. Entonces, qué bueno también tener una dosis de enojo reconocida y gestionada para poder ir por la vida diciendo, acá estoy yo. Qué interesante esto que decís. totalmente, totalmente, sí. Y te digo que hasta en oratoria, hace como 4 años atrás, el profe me acuerdo que me dio un desafío para poder yo conectarme con el enojo, que fue hacer una arenga de enojo. Entonces, les cuento que tomé el papel de un cura protestante. Tenía que elegir algún papel social de enojo para aprender a gesticular, para aprender a pararme, para aprender a tomar mayor determinación, para poder puntualizar mis decisiones. Y me sirvió muchísimo. Fue una experiencia que lo hice una vez, además de graciosa, que después nos reímos, en el momento fui entrando y vas descubriendo un montón de matices, de posibilidades que tenés de tus propios recursos, ¿no? Entonces, también para aquellos que no se enojan nunca, está bueno aprender a entrenar el enojo Me encantó, me positivamente, encantó. ¿no? Me encantó, ¿sabes por qué? Porque muchas veces yo, qué sé yo, escucho en el consultorio personas que me dicen, ay, estoy enojado. Y yo digo, ¿vos te enojas así riéndote? Claro, ¿No? Entonces, qué bueno esto de poder tomar un rol. Porque fíjate que el cerebro, si vos te estás riendo, no puede recibir dos órdenes a la vez. Y cuando vos decís, estoy enojado, riéndote, adivina qué escucha el cerebro, tu cuerpo, claramente, lo más primitivo de los seres humanos. Entonces, está bueno esto de poder encarnar, aunque sea de actuarlo, para que el cerebro se pueda contactar y corporalmente podamos tomar la posición de la determinación. Me encantó esto, genial. Qué sí, bueno, tal porque cual. fíjate que los dos extremos, ¿no? Están en la parte mucho más dañina. El no enojarse nunca y el enojarse por todo. Es encontrar artesanalmente la medida de enojarte, escucharlo, gestionarlo y poder expresarlo. Totalmente, totalmente. No hay carga más pesada que un potencial que no se ha expresado. Entonces, muchas veces
nuestros mayores enojos tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Con no habernos escuchado a tiempo y reconocido nuestros propios recursos. ¿Cómo te vas a enojar con otro si vos podés reconocer tus recursos y verlo al otro como un otro? Enojarte destructivamente. Sí podés enojarte resolutivamente con un otro. Y eso es un gran regalo para el otro muchas veces. Hay personas que se han enojado conmigo y que me han traído los aprendizajes más grandes de mi vida. Entonces hay que tener valor y te tiene que importar la relación para expresarle el enojo al otro. Uy, completamente, por ahí es mucho más fácil no decir nada, maquillar, pero ese enojo va a parar a algún lugar. Y después, qué sé yo, boicoteamos el espacio, por ahí nos olvidamos de cosas importantes para el otro, y estamos manifestando de una manera u otra el enojo, aunque le digamos todo bien. O sea que por ahí un enojo gestionado, dando un feedback al otro, es un regalo, es una oportunidad que abre muchísimas oportunidades. Bueno, Katy, qué hermosa Totalmente. conversación, un tema interesantísimo que da para muchísimo más. Bueno, si se quedaron con las ganas y quieren más, tenemos varias cuestiones que les queremos contar. Una, tenemos el entrenamiento de inteligencia emocional on demand, como dice Katy, lo pueden comprar, hacerlo en el tiempo que ustedes deseen. Este entrenamiento está planteado en 4 clases, que ustedes una vez que lo compran tienen un tiempo para leerlo, ver las clases las veces que quieran. Por otro lado, tenemos 2 propuestas más. Nosotras, junto a Débora Reutemann, que no está acá, pero nos está acompañando, las 3 somos directoras del programa Primeros Auxilios Psicológicos, que tenemos primeros auxilios psicológicos generales para personas que quieren simplemente aprender distinciones, para aprender a abordar una crisis. Y después tenemos primeros auxilios psicológicos para coaches, coaches que trabajan con coaches, con personas acompañando a alcanzar objetivos, y qué bueno tener distinciones de primeros auxilios. Así que si quieren pueden visitar nuestra página. Katy, que vos te lo sabes mejor que yo, por favor repetila. Papsi.coaching, bueno, yo estoy conectado desde la página, así que se pueden sumar por ahí, enviarnos un mensaje y les brindamos toda la información. Así, bueno, son parte de esta experiencia en la cual creo bueno, que ha sido muy rica tanto para nosotras como para las personas que han concurrido. Y los primeros auxilios psicológicos son parte de nuestra responsabilidad social, de hacernos cargo de nuestros propios límites y de los límites del otro. Y bueno, poder tejer puentes, poder tejer posibilidades, poder conectar a los distintos miembros de la sociedad y generar accesos, ¿no? Muchas veces llegan personas a consultorio cuando antes era necesario escuchar un enojo productivo, un enojo resolutivo y enojarse también. Así que, bueno, bienvenidos sean para poder tener más herramientas y acompañar a otros y también autogestionarnos en situaciones de crisis, duelos, angustia, ansiedad, depresión, también lo que tiene que ver con lo que es la familia, acoso, violencia y demás, que bueno, adicciones, exacto, y también este año incorporamos lo que es Eneagrama en situaciones de crisis, lo cual creo que nos va a enriquecer muchísimo de la mano de Patri, así que bueno, más que invitados. Un Bien, placer. bueno, pueden entrar en nuestras redes sociales, ¿sí? O en nuestra página web, papsi.com, ahí encuentran todos nuestros productos, también pueden ahí encontrar quiénes somos, a qué nos dedicamos, y verdaderamente transmitirles que desde nuestra visión, desde Papsi, es más que nada poner motor a esta pasión, que es generar trascendencia y bienestar en los seres humanos. Muchas veces no tenemos bienestar porque no conocemos, porque somos ignorantes, porque no tenemos las distinciones, y Papsi es un aporte social para que tengas más distinciones a la hora de abordar tus crisis. Así que si hoy estás con ese interés, no te lo pierdas. De nosotros nos comprometemos que vamos a poner lo mejor, como lo hacemos siempre, y este espacio de vivos va a estar siempre diseñado para aquellas personas que se quieran conectar a construir una pequeña porción de bienestar en su vida. Cata, como siempre, un placer conversar con vos. Un beso grande a Débora, que nos está mirando, nos está apoyando. Y gracias a todos por haber estado conectados, un montón de personas acá comentando, súper activos en el chat. Nos encantaría responder todas las preguntas. Por ahí después vamos a dejar ahí un preguntero en Instagram para que nos hagan las preguntas, y ya les vamos a estar grabando algunos videitos de inquietudes respondiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo, o nos vemos en Inteligencia Emocional,
en Papsi General o en Papsi para Coaches, pero nos estamos Tal cual, viendo. Patri. Gracias, Patri. Aviso por las dudas, en abril comenzamos en vivo lo que es Papsi para Coaches, así que todos los coaches y colegas amigos que se quieran sumar están súper invitados a que formen parte. Sería un placer inmenso que podamos armar redes y también nuevas posibilidades. Gracias. Gracias, Patri, por todo. Gracias a todos, un beso grande, gracias a todos por estar. Chau, chau. Nos vemos.